Cordial saludo, esta es la tarea 3, elaborar una presentación en PowerPoint de las 4 biomoléculas orgánicas, presentado por quien les habla, Carlos Rendón, para la docente Carolina Jaime del curso de Biología Celular y Molecular, grupo 151-00924, de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Biomoléculas orgánicas. Las biomoléculas orgánicas son moléculas con estructura base de carbono sintetizadas solo por seres vivos y se agrupan en 4 principales. Entre ellas tenemos los carbohidratos, los lípidos, ácidos nucleicos y proteínas. Carbohidratos o glúcidos. Son biomoléculas compuestas por carbono, hidrógeno y oxígeno, cuya principal función en los seres vivos es brindar energía. Dentro de la imagen encontramos donde podemos obtener estos carbohidratos y los tipos de moléculas que se generan. Sus características son polihidróxidos, aldehídos o cetonas y existen en 3 categorías, distinguibles por el número de unidades de azúcar que las conforman. Estas 3 categorías son monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Los monosacáridos. Los monosacáridos solo tienen una unidad molecular formada por un grupo funcional cetona y cierto número de grupos de hidroxilo. Los más comunes, glucosa y fructuosa. Seguimos con los disacáridos. Se unen 2 monosacáridos mediante lo que se llama enlace glucosídico para formar un nuevo carbohidrato. Los más comunes, lactosa y sacarosa. Finalmente, los polisacáridos están constituidos por un gran número de monosacáridos, unidos mediante enlaces glucosídicos, formando largas cadenas. Los polisacáridos pueden ser homopolímeros cuando la unidad repetitiva es un solo tipo de monosacárido, o heteropolímeros cuando las unidades repetitivas están constituidas al menos por 2 diferentes monosacáridos. Los más comunes son almidón y glucógeno. Sus funciones son una principal fuente de energía, básicamente son moléculas energéticas, tienen otras funciones como ahorro de proteínas y regulan el metabolismo de los lípidos. Estas son biomoléculas que vamos a ver más adelante. Y finalmente estos los podemos obtener, como observamos en la imagen, de algunos alimentos ricos en fibra, azúcares y almidón. Seguimos con la segunda biomolécula, los lípidos. Estas son moléculas orgánicas compuestas de carbono, hidrógeno, oxígeno, fósforo, azufre y nitrógeno. Sus características. Estas son hidrofóbicas, es decir, que son insolubles al agua, pero son solubles al alcohol. Los lípidos más abundantes son las grasas, que pueden ser de origen animal o vegetal. Los lípidos son biomoléculas muy diversas, otros están conformados por cadenas alifáticas, saturadas o insaturadas. Su clasificación se pueden agrupar en 3 principales: grasas, fosfolípidos y esteroides. Las grasas son ácidos saturados, son lípidos que no presentan dobles enlaces entre sus átomos de carbono y estos se encuentran en el reino animal. Algunos son el ácido láurico y ácido mirístico. Luego tenemos los ácidos insaturados. Poseen dobles enlaces en su configuración molecular. Se encuentran en el reino vegetal, algunos como ácido palmitoleico y ácido oleico. Luego seguimos con los fosfolípidos. Estos poseen un grupo fosfato en su configuración molecular, como lo podemos observar en la estructura que vemos en la imagen, donde en rojo se encuentra el fosfato. Finalmente tenemos los esteroides. Los esteroides son derivados del hidrocarburo esterano. Dentro de este se encuentran los ácidos biliares, las hormonas sexuales, la vitamina D y el colesterol.
Las funciones son diversas, entre ellos la reserva de energía para el organismo, tiene una función estructural, ya que forman bicapas de las membranas, recubre órganos, y biocatalizadora, facilitando las reacciones químicas. Eso se cumple a la absorción de vitaminas y las hormonas esteroides. Seguimos con la tercera biomolécula. Entre esta es ácidos nucleicos. Son grandes polímeros formados por la repetición de monómeros denominados nucleótidos, unidos mediante enlaces fosfodiéster y se generan gigantescas cadenas. Las características. Los ácidos nucleicos almacenan la información genética de los organismos vivos y son los responsables de la transmisión hereditaria. Se pueden clasificar en dos tipos, el ADN y el ARN. El ADN es el ácido desoxirribonucleico, responsable de contener toda la información genética de un individuo o ser vivo, información que es única y repetible, ya que la combinación de elementos se construye de manera única. Y este ácido contiene los datos genéticos que serán hereditarios. El ARN, ácido ribonucleico, está conformado por una cadena simple de nucleótidos constituido por ribosa, un fosfato y una base nitrogenada. Este participa en la síntesis de las proteínas y realiza la función de llevar la información genética almacenada en el ADN. Funciones. El ADN contiene la información genética hereditaria de la cédula y el ARN realiza la transcripción de una parte de esa información que está en el ADN y la transporta la información genética que está dentro del núcleo. Al principio podemos pensar que son lo mismo, pero tienen su diferencia, ya que el ADN es complejo y almacena la información hereditaria, y el ARN lo que hace es transcribirla y transportarla como una especie de mensajero de información genética. Llegamos a la cuarta biomolécula, las proteínas. Las proteínas son biomoléculas formadas por cadenas lineales de aminoácidos llamados peptídicos. Dentro de la imagen podemos observar dónde encontramos el mayor porcentaje de estas proteínas, que están en los vegetales, carnes y en el huevo. Características. Las proteínas se encuentran en diferentes alimentos, como lo vimos en la imagen anterior. Las hormonas son principalmente proteínas. Podemos hablar de la insulina, la melatonina y otras similares. La clasificación. Estas se clasifican en 4 grupos o 4 estructuras: primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. La primaria es simplemente el orden de sus aminoácidos. Por convención, el orden de escritura es siempre desde el grupo amino terminal hasta el carboxilo final. Dentro de la imagen tenemos un ejemplo. La estructura secundaria de una proteína es la que adopta espacialmente. Existen ciertas estructuras repetitivas encontradas en las proteínas que permiten clasificarlas en dos tipos: hélice alfa y lámina beta. La imagen de la izquierda corresponde a la hélice alfa y la imagen derecha corresponde a la lámina beta. La estructura terciaria es plegada y completa en 3 dimensiones de la cadena polipeptídica. A diferencia de la estructura secundaria, la estructura terciaria de la mayor parte de las proteínas es específica de cada molécula. Además, determina su función. Cuaternaria. Solo está presente si hay más de una cadena polipeptídica, con varias cadenas polipeptídicas. La estructura cuaternaria representa su interconexión y organización. Dentro de la imagen podemos observar cómo va avanzando de la estructura primaria a la cuaternaria, donde las diferencias son la conformación de la estructura más simple a la más compleja. Las funciones. Estas tienen un papel fundamental para la vida, son estrictamente necesarias para el crecimiento del organismo. Tienen otras funciones como la enzimática, la estructural, con el ejemplo del colágeno, la homeostática,
con el ejemplo de mantener el pH, la inmunológica, que refiere a los anticuerpos del cuerpo, la producción de costras, que es muy importante para la recuperación de heridas, y genera la energía para el movimiento del cuerpo. En la imagen vemos las estructuras moleculares de alguna de esas proteínas. Bueno, les agradezco por la atención prestada.